En conjunto con médicos veterinarios, ingenieros en alimentos y otros expertos en nutrición, elaboramos nuestra fórmula high-tech que promueve el 90% de aprovechamiento de nutrientes a través de proteínas como primer ingrediente. Un balance nutricional con la mezcla perfecta entre proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y antioxidantes naturales de romero y tocoferoles. Nuestros alimentos garantizan una alta palatabilidad y digestibilidad. Nutrimos científicamente, con conciencia. Gracias, buenas noches a todos. Hoy siendo 6 de agosto, llega la fecha de abrir nuestro webinar SNUPEC 2020. Estamos listos para presentar al doctor Jesús Marín, quien lleva más de 32 años en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, con quien pues hemos tenido la oportunidad de compartir muchos artículos en nuestra publicación. Y bueno, pues quisiera darle la bienvenida. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues contento de estar con ustedes. Muchas gracias, es para todos nosotros un gusto el poder empezar contigo este tema de medicina felina. Y bueno, pues estamos recibiendo muchos saludos, ¿no? Muchos saludos que te mandan. Kiki Norduña, el doctor Santa Cruz, Adri Sol, mucha gente ya empezó a mandarte cordiales saludos. Y bueno, pues estamos nosotros listos, preparados para
escuchar tu tema, que es COVID en gatos y otras infecciones por coronavirus, ¿correcto? así es, vamos a platicar hoy un poquito de este tema, pues que realmente está de moda. Qué bueno. Bueno, pues la dinámica, tengo que decirlo, pues vamos primero con tu ponencia, ¿no? Que es el plato fuerte, ¿no? Después haremos una sección de preguntas y respuestas de los médicos que amablemente se han tomado el tiempo para sintonizarnos y después, pues pasaremos a la sección de los premios, ¿no? Tenemos pues unos premios muy, muy, muy padres. De hecho, bueno, pues el comercial me estoy adelantando. Tengo aquí 2 libros del doctor Marín que vamos a regalar. Y bueno, pues ya después nos darás más detalles sobre tus proyectos, Jesús. Pues creo que también nos va a apoyar la doctora Paula Trejo de NUPEC leyendo la sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues creo que no quiero aplazar más el tiempo. Son las 8:05, 8:06, de hecho. Y bueno, pues te agradezco tu tiempo y tu esfuerzo para esta gran noche. Entonces, te vamos a dejar, si quieres, ya tenemos tu pantalla para empezarla a compartir. Yo estoy en off, pero te estoy escuchando y te estoy viendo todo el tiempo, Jesús. Muchas gracias. Adelante. Al contrario, muchas gracias otra vez de nuevo y pues bienvenidos todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, pues para hablar de un tema tan importante y de tanta preocupación, pues para muchos, que es el tema del SARS-CoV-2 en gatos y hablaríamos pues también de la situación de los coronavirus en los gatos y si el SARS-CoV-2 realmente puede causar también enfermedad en ellos o no es así y la posible implicación como pues un potencial vector hacia el ser humano. Entonces hay muchos mitos, muchas ideas, muchos miedos, muchos temores. La mayoría, pues sí, tengo que empezar diciendo esto pues para aclarar la situación. La mayoría de los temores son injustificados. De repente sale alguna publicación, alguna noticia, alguna novedad de que de que salió un gato positivo, le hacen una prueba, sale positivo y ya empieza esto a ser un motivo de alarma. Pero pues la idea de la plática de hoy pues es hablar un poquito en general de los coronavirus, de la historia, un poquito de historia de lo que pasa con este tipo de virus que realmente tienen una capacidad muy notable de recombinaciones y también una capacidad muy notable de mutación y pues por eso se ha generado este SARS-CoV-2 causante de la enfermedad conocida como COVID-19. Pues 19 ya sabemos que es porque los primeros casos reportados fueron en el 2019. Entonces pues vamos a hablar un poquito de los coronavirus y la historia, ¿no? De estos coronavirus en animales, en seres humanos y pues en especies en general, donde pues siempre han existido. Hablamos de décadas de que estamos hablando de los coronavirus y en particular pues los clasificamos en 3 grupos muy importantes, que son los alfa, los beta y los gamma coronavirus. Dentro de los alfa coronavirus, pues es importante identificar y ubicar esto en un inicio, ¿no? O sea, los alfa coronavirus eh, pueden ser el mismo tipo de virus, o sea, el mismo tipo de virus se les llama coronavirus porque pues tienen en las proyecciones proteínas de superficie que semejan la corona de un rey o bien la corona alrededor del sol. O sea, esa es la forma del coronavirus y por lo tanto, pues ese es el nombre que reciben. Ahora, este es un grupo, una familia muy amplia que abarca estas 3 variedades, estos 3 grupos importantes. Los coronavirus que conocemos normalmente de gatos pertenecen a los alfa coronavirus. Aunque pues también hay algunos coronavirus de humanos, pero no son los de importancia clínica que conocemos y que nos están afectando hoy en día. Los coronavirus importantes de humanos están dentro del grupo de los beta coronavirus. Ahí se encuentra el SARS-CoV o SARS-CoV-1,
que fue diagnosticado por ahí del 2002, y después pues ya la siguiente variación que ocurrió, que es el SARS-CoV-2, primeros brotes identificados en el 2019, causante de esta enfermedad COVID-19. Entonces son grupos diferentes. En primer lugar hay que catalogar eso para no pensar que un coronavirus de gato, un alfa coronavirus, un coronavirus felino pudiera llegar en un momento dado a afectar al ser humano. Llevamos décadas conviviendo, aunque tengan gran capacidad de combinación y de mutación, pues esta combinación o mutación hacia los seres humanos o para poder afectar al ser humano no ha existido en décadas, y llevamos décadas, años, muchos años conviviendo con los gatos y conviviendo con los coronavirus de gatos y no ha pasado nada. Entonces, en primer lugar, considerar que los de gatos son de gatos, que por ahí los coronavirus eligen a ciertos receptores, y sobre todo el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, que son receptores que pueden estar presentes en otras células y prácticamente pueden estar presentes en cualquier célula de mamíferos. Esto no implica que necesariamente los puedan afectar, y eso es lo que vamos a ver en un momento más. Bueno, pero concluyendo esta idea de los grupos de coronavirus, el coronavirus felino entonces es un grupo diferente de los coronavirus que nos están preocupando el día de hoy, que son los beta coronavirus, el coronavirus de humanos. Hay coronavirus alfa de humanos, hay coronavirus entérico canino, que también es de los alfa coronavirus, y dentro de los alfa coronavirus también se encuentran los coronavirus del cerdos, hay un coronavirus de tipo respiratorio, y está el de la gastroenteritis transmisible, que también pues lo conocemos desde hace mucho tiempo, causante enfermedad también en particular a los cerdos, y también algunos coronavirus de murciélagos, aunque pues sí estamos pensando que si el coronavirus del SARS-CoV-1 o el SARS-CoV-2 se originó de murciélagos, son coronavirus de murciélagos del mismo grupo, o sea, de los beta coronavirus. No tienen que ver con los otros coronavirus que también existen en murciélagos, que pertenecen al grupo de los coronavirus de felinos, canino, etcétera. Dentro de los beta coronavirus están, como habíamos comentado, los virus de esta enfermedad COVID-19, y el que se originó en el 2002 y que también causó una epidemia importante, una pandemia importante, pero no tan importante como la de ahorita. Estuvo también el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que pues más o menos por ahí del 2012 también causó algunos estragos en el ser humano y alguna pandemia importante. Pero también dentro de los beta coronavirus hay coronavirus de animales. No son los tradicionales coronavirus que afectan a los perros o los gatos, o el coronavirus entérico de perros contra el cual también se ha vacunado durante mucho tiempo, o el coronavirus entérico de los gatos que después se puede transformar en un coronavirus de la peritonitis infecciosa. Pues es otro coronavirus que no se le ha dado, o que muchas veces seguramente si les preguntamos a ustedes alguna vez si conocían algo, que existía coronavirus respiratorio en perros, pues van a decir que no, porque hay infinidad de virus respiratorios, tanto en los gatos, en los perros, y pues conocemos los que causan problemas mayúsculos, mayores, que ponen en riesgo la vida o que causan infecciones muy frecuentes. Entonces, algunos coronavirus respiratorios o causantes de gripitas por ahí pueden ser causantes de problemas respiratorios sin que sean problemas mayúsculos o que se les deba prestar demasiada atención. Por eso luego no oímos de ellos. También está el coronavirus de la encefalitis hemaglutinante porcina dentro de los beta coronavirus. Hay un coronavirus bovino, hay coronavirus de antílopes, de jirafas, incluso el coronavirus de quinos. Pero pues ahí es donde venimos pensando en los coronavirus que pudieron haber causado o haber mutado o haberse recombinado incluso con algún otro para dar origen al SARS-CoV-2, incluso al SARS-CoV-1, que son coronavirus de murciélagos. También tenemos en este caso coronavirus de murinos, coronavirus de ratas, y pues los coronavirus de pangolines, ¿no? O sea que también pues, parece ser que ha sido una de las escalas más próximas hacia el origen del SARS-CoV-2 en los seres humanos. Y aparte de todo esto, pues están los gamma coronavirus, que por ahí hay menos variedades. Hay algún virus de bronquitis infecciosa de pavo, hay el coronavirus de la fuga, y pues ese es el grupo general. Entonces, como vemos, una gran cantidad, una infinidad de virus, de coronavirus, y bueno, pues desgraciadamente sí
existen algunas, como habíamos comentado, algunas recombinaciones o algunas mutaciones que se dan también por la irresponsabilidad del ser humano. O sea, al final, tal vez nada de esto que está pasando ahorita ocurriría si hubiera mayor responsabilidad, y vamos a hablar un poquito de esto en las siguientes diapositivas. En sí, pues todo el mundo ha oído de que el coronavirus, el SARS-CoV-2, seguramente tuvo su origen en un murciélago, porque se ha visto una similitud muy amplia, incluso en el coronavirus del SARS-CoV-1, que se originó en el 2002, con el coronavirus de murciélagos, y esa misma similitud se ha visto actualmente con los coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, pues sí, aparentemente ahí el origen del murciélago está latente. Sin embargo, en los pangolines, que es esta especie que tenemos aquí en la imagen, ha habido estudios donde se han encontrado similitud de proteínas de unión a receptores con el nuevo coronavirus del 85 al 92%. O sea, la proteína de espiga, la proteína de superficie, que es la que se va a unir como una pieza de rompecabezas a los receptores, en este caso el del pangolín, es muy similar, sobre todo en los sitios de unión a los receptores, en un 85 a un 92% con el SARS-CoV-2. Por eso se ha pensado que el pangolín pudo haber sido la especie inmediata después del murciélago que dio origen al SARS-CoV-2. Sin embargo, pues esto todavía son especulaciones, todavía no hay nada bien determinado, y pues sí hay muchas posibilidades de recombinaciones porque ya vimos que hay muchos coronavirus. Y pues sí sabemos que en Wuhan, China, se dio origen esto porque ahí hay mercados de animales. Al tener pues mezclas de animales en los mercados, en la explotación irresponsable de los animales, pues en estos mercados, que lo mismo tienen a la venta murciélagos para el consumo que pangolines, que tienen pescados, serpientes. Estábamos comentando, porque no sé hasta dónde se alcanzó a escuchar, que aunque el pangolín tiene una similitud de proteínas, de las proteínas de espiga, de las que se van a unir a receptores muy similar al coronavirus del humano, que por eso se piensa que el pangolín fue la especie intermedia entre el murciélago y el ser humano, una similitud del 85 al 92%, pero pues esto no es del todo claro, pues porque también se ha sugerido la posibilidad de que haya sido una serpiente, la posibilidad de que haya sido un pescado. Entonces, pues esas combinaciones de seres vivos en mercados, y que ahí los tienen vivos y combinando, pues se pueden combinar de repente un virus de una especie se puede combinar con otra y brincar a una tercera especie diferente. Y eso, pues esa es la irresponsabilidad que ha habido y la situación por la cual pues se pueden generar nuevos virus. Y por eso comentábamos también de que en relación a los gatos, coronavirus de gatos como el coronavirus entérico, y que es importante relacionar aquí y visualizar aquí al gato no como un potencial mutador de coronavirus para que se transmitan al ser humano, porque esto no ha existido ese tipo de riesgo por más años que hemos convivido con los gatos y con los perros. O sea, no ha existido ningún riesgo con los animales de compañía, pero entre ellos ha pasado algo, y ha pasado algo que puede ser representativo o similar a lo que sucede con los seres o con lo que ha pasado en los seres humanos. Entonces, por eso comentamos de que el coronavirus de gatos, el que sí afecta a los gatos, es un coronavirus que puede estar en dos serovariedades, dos serotipos, que son el serotipo 1 y el serotipo 2. Pero hace mucho tiempo pues solo existía el serotipo 1. El serotipo 2 se creó de una recombinación en un gato en particular, donde un gato convivía con un perro, y ese gato tenía un coronavirus felino. Y el coronavirus felino ese gato tuvo contacto con un coronavirus entérico canino. ¿Sí? Entonces el mismo gato tuvo dos coronavirus en un mismo tiempo, porque pues sí es común la convivencia de perros y gatos. ¿Y qué pasó?
pues de que esos dos coronavirus se recombinaron dentro del gato y dieron un lugar a una variedad diferente que es el serotipo 2 de coronavirus. Entonces, por eso tenemos la variedad 1, que siempre existió, y la nueva de más reciente creación, que fue el serotipo 2 en los gatos. Entonces, cualquiera de estos dos serotipos puede ser de biotipo entérico. Inicialmente incluso son de biotipo entérico, y dentro del gato también sufren una mutación o pueden sufrir una mutación hacia un virus mucho más patógeno, mucho más agresivo, que es el virus de la peritonitis infecciosa felina. Entonces, por eso tenemos los dos serotipos, que son biotipo inicialmente entérico, y de cualquiera de los dos se puede haber una mutación hacia un biotipo de peritonitis, ¿no? ¿Qué pasa con los gatos que adquieren cualquier serotipo entérico? Pues que el 80% adquiere la infección y la elimina y crea una inmunidad corta. O sea, es una infección muy leve, por eso los coronavirus entéricos no son graves para los gatos. Un coronavirus entérico va a causar un problema momentáneo, diarreas, no son importantes, no causan mortalidad, y el gato se recupera y elimina el virus, ¿sí? Pero queda inmune durante unas cuantas semanas. ¿Cuánto? Variable de gato a gato. De ahí pasa de que solo un 10% pueden tener una mutación. ¿Por qué pueden tener una mutación? Porque ese 10% de gatos tienen una infección persistente. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen una infección que queda en su organismo, o sea, ese coronavirus permanece, queda como portador el gato, y ese gato portador, pues tarde o temprano lo va a mutar. Por eso el 50 al 100% de los gatos portadores mutan al virus y se convierte en virus de peritonitis infecciosa, que ese sí es grave, ese sí es mortal, y pues la mayoría de los gatos pues, no tienen la menor alternativa de sobrevivencia cuando genera ese tipo de virus. Entonces, ese es el riesgo de los gatos. Pero ¿dónde hay mayor complicación o mayor riesgo con este tipo de padecimientos o con este tipo de situaciones? Pues igual que con los seres humanos, para que haya mutaciones, tiene que haber muchos gatos. ¿Por qué? Porque mientras más gatos haya en una población, más posibilidades de que alguno sea un portador, y ese portador es el que está transmitiendo la enfermedad o el virus al 80% de gatos que tienen infecciones pasajeras, que aunque no les va a pasar nada, adquieren el virus, lo eliminan y vuelven a tener inmunidad corta y después otra vez se vuelven a infectar. Y ahí en esas poblaciones de muchos gatos, pues tanto los gatos portadores como los gatos que están adquiriendo la infección en forma continua, están transmitiendo el virus a otros animales y a otros gatitos. ¿Ok? Entonces, es por esto la situación de que mientras más animales haya en una población, más riesgo hay de que haya peritonitis en esa población, porque pues hay más posibilidad de que el virus esté pasando de gatos. E incluso ese gato que no es portador, que está dentro del 80%, que adquiere y elimina la infección durante toda su vida, en un momento dado, tal vez al paso del tiempo, como dicen, tanto va el cántaro al agua, que alguna de esas reinfecciones ya no sea una infección pasajera, sino que un gato con una infección pasajera se puede convertir en un gato con una infección persistente, o sea, se puede convertir en portador. Y ese gato portador, lo más probable es que desarrolle después peritonitis porque su virus va a mutar. Es ahí donde estamos dando el ejemplo de por qué los coronavirus tienen esa gran capacidad de mutación y también de recombinación, porque como estamos viendo, coronavirus de gatos se puede combinar se pudo haber combinado en algún momento, se combinó de hecho en algún momento con el coronavirus de perro. Ahora, a pesar de que existan estas recombinaciones, a lo largo de la historia en ningún caso se ha recombinado un coronavirus de gato o de perro con un coronavirus de humano, ¿no? Y eso que convivimos estrechamente con ellos. O sea, no hay que tener miedo de que se genere esto porque, pues, en particular, pues probablemente los virus que tienden a afectar al humano son los de su mismo grupo. Ya hablábamos de los alfa o de los beta. En este caso, pues los coronavirus del gato son alfa, y aunque hay algunos alfa de humanos, no son graves, y los que causan enfermedad seria serían del grupo de los beta coronavirus, y al ser de grupos diferentes, pues probablemente esa sea una de las causas por las cuales no hay esas recombinaciones importantes o para establecer una infección al paso del tiempo que pueda brincar del gato al ser humano, ¿no? En cambio, sí brincó del murciélago, del pangolín, de la serpiente, no sé, porque estamos hablando de que esos tenían
variedades del mismo grupo de virus, de los mismos beta coronavirus. Entonces, aunque esto existe, esto es un ejemplo de cómo pueden recombinarse y cómo pueden mutar, pero no tanto así de que pudiera haber un riesgo en mutaciones o recombinaciones con coronavirus de seres humanos, y si se diera, probablemente sería con coronavirus humanos del alfa, que no son importantes, de los alfa coronavirus, que no van a producir mayor problema en los gatitos, ¿no? Entonces, ese es el panorama muy general de lo que hay con coronavirus en gatos, de sus dos serotipos y que son entéricos y que afectan células del intestino y que tienen afinidad por células intestinales, enterocitos, y que cuando ya mutó, pues ese virus mutado de peritonitis ya va a tener afinidad por otro tipo de células, sobre todo células de macrófagos o células vasculares, y por eso genera los dos tipos de enfermedad, la peritonitis, la seca o la húmeda. En sí, la peritonitis ya es un problema inmunomediado donde se están creando anticuerpos que junto con complemento y otras sustancias inflamatorias causan un problema inflamatorio severo. Afortunadamente, cuando el gato muta ese coronavirus a coronavirus de peritonitis, ese virus mutado ya no se elimina, no se contagia. La peritonitis no es contagiosa entre los gatos, lo que se contagia es el coronavirus entérico. La posibilidad de que en una población con coronavirus entérico transmita peritonitis a algún gato es porque se transmitió el coronavirus y en el otro gato mutó el virus a peritonitis, pero directamente no se está contagiando el virus de la peritonitis infecciosa felina. Y esto es algo muy importante que hay que mencionar. Una vez que mutó, entonces puede ya estar afectando a esas células vasculares, causar vasculitis. En todos los órganos hay vasos sanguíneos, por eso hay peritonitis infecciosa felina tanto en sistema nervioso central, tanto en el ojo, como en el peritoneo, por eso se llama peritonitis infecciosa, o en la cavidad abdominal, como en la cavidad pleural. Muchos gatos solo tienen problema pleural y tienen efusión pleural sin tener peritonitis realmente. Tienen peritonitis como enfermedad, peritonitis infecciosa, pero no, porque así se llama la enfermedad, pero no tienen inflamación del peritoneo. Entonces ya la manifestación en cada gato va a depender en sí del gato y de la predisposición de ese gato en sí a tener algo en particular. La peritonitis puede ser seca si no causó efusión y entonces causó solo piogranulomas, o cuando el problema vascular fue muy fuerte pudo haber causado esa extravasación de líquidos hacia las cavidades y causar la peritonitis húmeda. Cualquiera seca o húmeda son graves y son normalmente mortales, ¿no? Pero nada que ver entonces, y espero que esté quedando claro este aspecto de que la peritonitis en los gatos tiene que ver con los gatos, aunque es un buen ejemplo de la capacidad de recombinación y de la capacidad de mutación de los coronavirus, que afortunadamente no recombinan o no ha habido ningún caso en la historia, y esperemos que no lo haya, de recombinación con coronavirus humanos como para causar una nueva enfermedad. Siempre ha existido, pero el problema ya con el COVID-19, como comentábamos hace un momento, es el problema con la irresponsabilidad, con el manejo indiscriminado de animales, de los mercados de animales, de esto que se originó en el 2019 y por eso se llama coronavirus disease o coronavirus infección o enfermedad por coronavirus, que se originó en el 2019 en Wuhan, China, y que después de ahí pues ha pasado a causar estragos en todo el mundo. Entonces, esto es un virus que proviene entonces, el SARS-CoV-2, de un virus tal vez de murciélago, que después brincó un pangolín, una serpiente, un pescado, no sabemos todavía con exactitud, pero hubo mutaciones, hubo recombinaciones y alguna mutación y se generó un virus de la misma familia que está, o del mismo grupo de beta coronavirus que afectó al ser humano. Ahora, esto virus que se está generando, como decíamos, todos los coronavirus reciben el nombre porque tienen esas proteínas de superficie que se llaman proteínas de espiga, que semejan la corona de un rey o la corona alrededor del sol. O sea, son proteínas, estos picos, que necesitan un receptor en las células que van a afectar o que van a infectar para poderse acoplar, introducir su material genético y que por todo un proceso de traslación y de en sí metabólico importante se puedan generar miles de nuevos virus a partir de un virus que está entrando a la célula y que la célula
como en todos estos casos, lo reconoce como propio y genera miles de copias al reproducirse porque pues está reconociendo al virus como propio. Ese es el mecanismo inteligente de estos virus que incluso ni se consideran siquiera seres vivos, ¿no? O sea, un virus no se considera un ser vivo como una bacteria, pero pues sí causa todo ese proceso de enfermedad por esta replicación. Entonces, esas proteínas S, que se llaman proteínas S, es la inicial de espiga en inglés, proteína S de espiga, es la que se tiene que acoplar a los receptores de las células, pero esos receptores van a estar presentes en células para la especie para la cual puedan afectar estos virus. En general, el COVID-19, bueno, no el COVID, que es la enfermedad, el SARS-CoV-2, que es el virus, o el SARS-CoV-1, tienen estas proteínas de espiga y en las células que pueden infectar tienen los receptores. El receptor de esta proteína se llama receptor AC2, es decir, es la enzima convertidora de angiotensina 2. Todos los mamíferos tienen este receptor en su superficie celular, ¿sí? Todos los mamíferos tienen esta proteína. Solo que al hablar de proteínas, si nos imaginamos un artefacto único, pues estamos equivocados porque es un complejo de aminoácidos y son cadenas largas de aminoácidos lo que están formando la proteína. Y aunque todos los mamíferos tengan en su superficie celular al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, esa fase molecular o esa estructura molecular de esa enzima o de ese receptor es muy diferente, o es diferente en sí, si no muy diferente, tiene sus diferencias particulares en cada especie, ¿sí? Lo único que se ha visto, bueno, se ha visto incluso de que no en toda lo largo de la cadena de aminoácidos del receptor es donde se va a unir la proteína. La proteína de Spike tiene 3 sitios particulares donde se puede unir con más facilidad. Se han identificado estos 3 sitios en particular donde puede adherirse y a partir de la adherencia o el acoplamiento perfecto, tiene que ser un acoplamiento perfecto, como piezas de rompecabezas. Si una pieza de rompecabezas es parecida y quiere encajar pero no encaja, pues finalmente volteamos el rompecabezas y la pieza se cae. Tiene que acoplarse perfectamente, unirse bien a través de receptores y correceptores que lo fijen y a partir de ahí ya poder introducir su material genético al interior de la célula, como podemos ver en las imágenes. Entonces, las diferencias con la proteína receptora pues son a veces sutiles o a veces muy drásticas. Por eso esas diferencias hacen que normalmente el virus de una especie no pueda afectar a otra especie. Aparte de las diferencias moleculares en el interior de la célula, donde la replicación, aunque haya entrado el virus, tal vez no se replique en forma tan eficiente como cuando es la especie para la cual sí afecta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablando de estas diferencias puntuales en la proteína receptora, la enzima convertidora de angiotensina, en los seres humanos y en los primates, en cualquier otro primate, se ha visto o se ha identificado que la proteína receptora es idéntica. Y los 3 sitios de unión son prácticamente idénticos en humanos y en primates. Sin embargo, por ejemplo, en los gatos y en los perros, y sobre todo en los gatos, se han visto sitios muy parecidos de unión, pero difieren en algunos puntos en particular, ¿sí? O sea, la similitud de los receptores no es al 100% igualita en los receptores del humano con los receptores del gato. Por eso no es fácil que aunque tenga el gato receptores para el SARS-CoV-2, el gato se pueda infectar, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver con los casos clínicos reales que sí se han reportado y por qué sí pudo haber infectado. ¿Por qué sí se pueden infectar y por qué pueden salir positivos incluso en estas pruebas de RT-PCR, donde han salido identificadas la estructura genética del virus en el gato que convivió con un paciente que tenía COVID? Pues por eso, porque tiene receptores. Al final el gato puede captar al virus, pero no se va a replicar en forma tan eficiente como lo hace en el humano, ni va a causar enfermedad en forma tan eficiente como lo puede hacer en el humano. Entonces, por eso tenemos esta característica de que sí, un coronavirus en particular, como este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, se ha podido identificar o ha podido haber pruebas positivas en gatos, en perros,
en primates y en otras especies, ¿no? En hurones, por ejemplo, se ha visto también cierta afinidad, pero en ningún caso ha producido la enfermedad y la mortalidad incluso que ha producido en los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay esas diferencias en los receptores. Entonces, espero esto vaya quedando claro. Son virus de diferentes familias, de diferentes grupos, los que afectan normalmente con severidad, aunque el ser humano puede tener coronavirus del grupo A o de los alfa coronavirus y de los beta coronavirus. Los del alfa coronavirus no son importantes para el ser humano y ahí es ahí donde están los coronavirus de gatos, de perros y de cerdos, de la gastroenteritis transmisible, etc. Coronavirus del grupo de los beta coronavirus, pues pueden afectar a otras especies como gatos, como cualquier otro mamífero, porque tienen receptores, pero los receptores no son idénticos y dentro de las células no hay mecanismos moleculares idénticos tampoco, como para que permita la replicación con tanta eficiencia o eficacia como ocurre con las células receptoras del ser humano. Entonces, sí tiene que haber receptores. Ahí pues vemos en las imágenes coronavirus con esas proteínas de espiga y esas proteínas tienen que encajar y debe quedar claro y hacer siempre esa observación y ese pensamiento de que la proteína de espiga debe tener un receptor que debe encajar en ese receptor como una pieza de rompecabezas exacta. Si no, no se va a poder acoplar y no va a poder introducir su material genético para infectar y para poder replicarse. ¿Ok? Sí existen los receptores, pero con diferencias, ¿no? Entonces, diferencias específicas o puntuales en algún sitio en particular, aunque el receptor lo tenga presente el gato, el perro, el ser humano o cualquiera, no se va a adaptar perfectamente a la superficie de la célula y cuando lo hace no se va a replicar tampoco en forma tan eficiente como lo hace en las células para las cuales estos receptores pues tienen toda la capacidad de adaptación para las proteínas de espiga. ¿Okay? Entonces, si lo vemos en un esquema o en una animación, pues podemos ver una célula de ser humano, la enzima convertidora de angiotensina de este lado, como receptor de la superficie de la célula y el virus con su proteína de espiga que tiene que encajar. ¿Qué pasa en el ser humano con el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-1 que va a entrar y se va a unir a la proteína? Ahí tenemos la célula del humano, ¿sí? El receptor atento, el virus que va a llegar y que va a acoplarse. Y gracias al acoplamiento va a permitir finalmente adherirse bien a través de correceptores y a la introducción del material genético de este virus hacia la célula del ser humano. ¿Qué pasaría con esta misma receptor, pero que es un tanto diferente? Si lo vemos visualmente parece ser igual, pero estructuralmente hay peso molecular diferente, hay estructura un tanto diferente con el receptor del gato, y lo que sucede es que lo mismo, se le va a acercar el mismo SARS-CoV-2 que afecta al ser humano y se va a tratar de introducir y sí se puede acoplar, pero en forma deficiente. Entonces, como vemos, el acoplamiento ahí no es exacto, no es perfecto, como ocurrió otra vez en el otro caso. Vemos un acoplamiento perfecto y vemos un acoplamiento deficiente. Eso puede ser. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de estudios que se han hecho y donde han inoculado virus SARS-CoV-2 en gatos en grandes cantidades y pues tantos virus que le están metiendo, pues que al final pues sí están ocupando receptores y sí se ha logrado producir la infección. Eso no quiere decir que en forma natural ocurra frecuentemente. ¿Ok? Entonces, déjenme antes de pasar ya a los informes del SARS-CoV-2 o de esta enfermedad en gatos, y también hacer referencia en alguna otra especie como el perro, hacer pues la similitud de lo que pasó en el año 1918 con los virus de influenza, cuando vino una de las pandemias, pues por lo menos pues sí se ha hablado de que este COVID-19 no tenía antecedentes de más de 100 años y el antecedente más reciente fue ese de la influenza de 1918, donde un virus de gripe de un ave no podía infectar tan eficientemente a un ser humano, aunque en algunos casos pues, sí se podrían dar infecciones por virus de aves,
y donde había un virus de humanos, virus de gripa de humano, que tampoco causaba demasiado problema y ese virus no podía infectar al ave, pero tanto el virus del ave como el virus del ser humano podían infectar a un cerdo. ¿Sí? Y dentro del cerdo se combinó el virus del ave y el virus del ser humano. ¿Qué sucedió en ese momento? Que se creó el H1N1. O sea, otra vez hablamos de combinaciones o recombinaciones de virus, y entonces originó una pandemia de las más terribles que había habido en la historia de la humanidad, porque esa pandemia, si ahorita estamos hablando de que casi ya llegamos, no sé si ya hayamos llegado a los 19 millones de infectados en todo el mundo, pues en esa ocasión fueron 500 millones, y contando que la población en el 2018 era mucho menor que la que tenemos ahorita, la población de seres humanos. Entonces, 500 millones infectados. Se estima que se contagió 1 de cada 3 personas. Y la cantidad de muertos probablemente llegó a los 50 millones, ¿no? Cuando ahorita todavía no llega al millón en todo el mundo, ¿no? Entonces sí estamos hablando de una pandemia muy importante que vino de recombinación de virus en algunas especies. Como les comento otra vez, hay que ser muy enfáticos en esto. No hay ninguna evidencia de que los virus de gatos hasta ahorita hayan causado ninguna recombinación en los seres humanos y pertenecen a otras familias. Probablemente los que pueden recombinarse son virus de las mismas familias en esos mercados de animales donde tienen todo tipo de especies actualmente, y por eso se originó el SARS-CoV-2, que nos está causando muchos problemas. Se originó este tipo de infecciones. Tenemos el antecedente del MERS también, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se originó en el 2012 aproximadamente, y que también causó problemas importantes en los seres humanos. Pero pues vamos a hablar y vamos a completar esta idea con el informe del COVID-19 en gatos y otros felinos. Sí ha habido informes. ¿Qué pasó? Desde que empezó esta pandemia, pues empezó a haber, pues obviamente el temor de que qué tal si los animales también se pueden infectar con el SARS-CoV-2. Por lo que hemos visto, pues ya quedó claro de que las diferencias puntuales, ya cuando un virus se crea para una especie, va a ser de esa especie, aunque a veces se recombinan con otros, normalmente del mismo grupo, aunque puede haber recombinaciones y surgimientos de nuevos virus, pero ya el virus nuevo que se creó normalmente ya está en esa especie. Pero obviamente, pues el ser humano convive con otros animales, y ¿qué tal si un gato, qué tal si un perro, qué tal si un animal de un zoológico se pueda infectar? Bueno, y entonces si un animal empieza a tener signos respiratorios, pues existe la preocupación de que se pueda infectar y que por lo tanto vamos a tener que pensar en la posibilidad de hacerle una prueba, o no le hacemos la prueba, lo testeamos o no lo testeamos, y bueno, pues siempre surge la posibilidad de investigar y la curiosidad también de ver si esto puede afectar o no puede afectar. Lo más probable es que no afecte, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces hemos tenido casos donde se les hizo pruebas a gatos incluso sin tener signos clínicos. Eso pasó en Hong Kong, donde gatos sin manifestaciones clínicas les hacían pruebas y alguno salió positivo. Y a partir de ahí aislar a todos los gatos y cuarentena cuando exista la posibilidad de convivencia con seres humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, en ocasiones se tiende a causar más pánico injustificado de que el mismo riesgo real que pudiera existir. En otros casos, pues sí se hicieron pruebas a gatos que sí tenían signos clínicos, y en algunos casos, pues sí salieron positivos estos gatos. Pero vamos a ver y a analizar caso por caso desde que empezó esto, ¿no? Entonces, empezamos a tener casos de COVID en el 2019, pero pues empezaron a preocuparse por los animales en febrero, marzo, y a finales de marzo del 2020, o sea, hace unos cuantos meses, un gato en Bélgica fue el primer gato identificado con COVID-19. Un propietario regresó de Italia, porque Italia fue uno de los primeros países donde se empezó a difundir en forma tremenda la enfermedad, aunque México ya lo superó enormemente en número de muertos, y aunque tengamos más habitantes, pues ya saben que finalmente pues hay países con menos habitantes con más habitantes que tienen muchos menos casos de mortalidad o casos de infecciones. Bueno, pero resulta que en ese momento, pues Italia era uno de los países más
con más casos de COVID-19 y el propietario regresó con la enfermedad a Bélgica, ¿no? Fue a pasear a Bélgica, regresó y una semana después de su regreso y de estar enfermo, su gatito manifestó tos y respiración superficial o con cierto tipo de dificultad, cierto tipo de disnea. Aparte tenía vómito y diarrea. Bueno, pues sí, sabemos que los coronavirus pueden afectar el tracto digestivo y pueden tener afinidad, más en los gatos, por el tracto digestivo y pues se pensó, ¿qué tal si este gato tiene coronavirus? Le hacen la prueba, el RT-PCR, y sale positivo en el vómito y la diarrea, pero vómito y diarrea que aislaron del medio ambiente o de la arena del gato. Se llegó a pensar en ese momento, aunque después, pues por los siguientes casos, pues sí podemos decir que sí había cierta capacidad de infección hacia los animales, hacia los gatos, pero se llegó a pensar en ese momento, que el vómito y diarrea habían sido expuestos a las secreciones del propietario. Estornuda y le cayó la gotita al vómito o a la diarrea de ese gato y por eso salió positivo. Nunca más se determinó, no se le hizo hisopado nasal o hisopado rectal a ese gato y sí, ahí quedó, ¿no? 9 días después de que salió positivo el gato y que tenía esos signos clínicos, la condición del gato mejoró. O sea, el gato no le pasó absolutamente nada, tenía signos respiratorios, que al final terminó siendo un problema leve, del cual el gato se recuperó, pero sí salió positivo el vómito y la diarrea. Pensamos, no, seguramente fue el vómito y la diarrea contaminado, pero los gatos no se pueden infectar. ¿Qué pasa después? Que pues el gato, pues sí estamos pensando, bueno, ahí está el gato jugando con un juguetito que se parece a un coronavirus, pero ¿qué tal si el gato atrae a los coronavirus? ¿Qué tal si el gato está teniendo contacto con coronavirus de los seres humanos? Imagínense, si hay 19 millones de contagios actualmente en seres humanos, si estamos pensando en la posibilidad de que cuántos de esos 19 millones de personas contagiadas en forma oficial, porque la extraoficial, los que nunca se hicieron una prueba, pues es muy probable que la cifra se duplique o se triplique, pues de todos esos millones de personas con coronavirus, con COVID-19, con el SARS-CoV-2, pues ¿cuántos podrían haber tenido de mascota un gato o un perro? Seguramente una buena parte de ellos, ¿no? Entonces, pues al final los coronavirus están en el medio ambiente donde también están los gatos y los perros. Entonces fue ahí donde, pues también finales de marzo, seguimos más o menos las mismas fechas, cuando se diagnostica un gato en Hong Kong positivo, pero ese gato era pues propiedad o estaba bajo responsabilidad de un propietario, de un paciente diagnosticado con COVID-19. ¿Sí? El gato no tenía ninguna manifestación clínica. Le hacen la prueba, ahí sí le hicieron hisopados nasales, orales y rectales y salen en positivo otra vez a las pruebas de RT-PCR. Entonces aquí sí no hay duda de que pues no, el positivo tuvo que ser porque tuvo contacto y se replicó en algún momento en sus células para que persistiera ahí en las células que se están muestreando y saliera positivo. Entonces ya empieza a haber alarma, híjole, complicación, empezamos todos los amantes de los gatos a decir qué tal si empieza a haber problemas y qué tal si los gatos vuelven a ser perseguidos como lo fueron en la Edad Media y se les vuelve a satanizar y a decir elimina a tu gato. Bueno, pues teníamos que estar muy atentos a lo que pasara con los gatos para evitar que esto sucediera y realmente por los antecedentes y por la lógica epidémica que tenemos, no solamente de ahorita, sino de la historia, y de eso vamos a hablar también un poquito más adelante, pues decir, pues, no, seguramente esto es simplemente un gato que salió positivo sin que haya problemas, porque ni siquiera tuvo signos clínicos el gato. Al final esto lo reportaron a la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y pues a través de ahí se dio a conocer. Y se publicó y se dio a conocer. Bueno, poco después, ya en abril, 22 de abril, se detectan 2 gatos positivos en Nueva York. ¿Sí? Uno provenía de un responsable del gato que tenía COVID-19 y el otro no tenía ningún antecedente. Se piensa que el otro, o sea, obviamente estos 2 gatos salieron positivos y tenían signos respiratorios. Estos sí tenían signos y salieron positivos también en las pruebas de RT-PCR.
tenían estornudos, secreción ocular, no tenían ningún signo digestivo. Estos dos gatos en particular, el único signo era respiratorio leve. Uno de los gatos, cuyo propietario tenía COVID-19, el otro de los gatos sin antecedentes. Probablemente se pensó que lo pudo adquirir al salir de casa y tener contacto con el virus en el medio ambiente, o tal vez de un propietario asintomático, ¿sí? Pero como el gato tenía problemas respiratorios, aunque el propietario no lo tenía o su responsable no lo tenía, le hicieron la prueba y salió positivo. Entonces, 2 casos más donde nos están causando pues cierto temor. A otros 2 gatos y ahora sí, pues con pruebas de PCR bien determinado. Gatos hasta ahorita sin ningún tipo de problema fatal, ningún tipo de problema grave, simplemente problema respiratorio que aparentemente tuvo contacto con algún ser humano que tuvieron COVID-19, ¿no? O el otro sin COVID-19, pero tal vez el contacto con el ser humano fue en la calle o bien fue su propietario asintomático. Después, a finales de abril, otro gato, ahora de Francia. ¿Sí? De hecho, en ese momento se le hizo la prueba a 2 gatos de Francia que tenían signos respiratorios y digestivos leves. Uno salió positivo y el otro negativo. Pero con este gato estamos teniendo el quinto caso reportado con positivo en RT-PCR y el cuarto gato que no fue simplemente de las secreciones del gato, sino el cuarto gato que sí se le hicieron hisopados naringios o nasofaringios y rectales y sale positivo, ¿no? Pero quinto gato con un resultado positivo al SARS-CoV-2, ¿no? Este gato, signos también leves, que al cabo de un tiempo se recuperó, ¿sí? El propietario era sospechoso. Aquí se diagnosticó, en ese gato positivo, se diagnosticó COVID, bueno, no COVID, porque el COVID en sí es una enfermedad del ser humano, pero se le diagnosticó positivo al virus cuando el propietario era sospechoso. O sea, aquí el gato se confirmó y el propietario no. Al propietario no se le hizo la prueba o no sabemos en qué caso haya terminado. Y el último caso que tenemos referencia fue en mayo, a inicios de mayo, un gato de Barcelona, en España, donde este sí tenía signos de disnea severa y le hacen la prueba y el gato sale positivo. Híjole, de cualquier forma midieron la carga viral y la carga viral era baja. El gato tuvo que ser eutanasiado por los signos tan severos que tenía. Entonces decían, híjole, no vaya a ser el primer gato que realmente sí le afectó en forma severa el virus, ¿no? Le hacen la necropsia al gato, fue eutanasiado, le hacen la necropsia y se encontró una cardiomiopatía hipertrófica severa. Las lesiones que tenía el gato no eran compatibles con la infección viral. Todo el cuadro del gato, aunque salió positivo al virus, todo era una carga viral baja y todo el cuadro era compatible con la cardiomiopatía hipertrófica que tenía el gatito, ¿sí? Entonces se determinó y los médicos que lo diagnosticaron llegaron a la conclusión final de que no se trató de un caso letal de coronavirus. El gato murió por otra causa. Al final fue un 6º gato diagnosticado. Ahora imagínense que estamos hablando de 6 gatos después de 19 millones de humanos contagiados. Es muy probable que otros hayan tenido signos de enfermedad, pero en todos los casos estamos hablando de enfermedad leve. Hablemos de los últimos casos de felinos contagiados, que en este caso estaríamos pensando en el caso del tigre, del zoológico de Bronx en Nueva York, un tigre malayo que salió positivo y que tenía signos respiratorios más o menos importantes, aunque tampoco le pasó nada al felino. En este caso, este tigre malayo, pues se le anestesió, se le hizo pruebas, convivía, y hay que decirlo, con otro tigre malayo. Había 2 tigres amur o siberianos y había 3 leones africanos que tenían signos clínicos también respiratorios, solo que al único que se le hizo prueba fue a este tigre. ¿Para qué? Para no anestesiar a los demás animales, o sea, porque para hacerle una prueba hay que anestesiarlos, son animales salvajes. Entonces se presume que los demás animales también hayan tenido el COVID. No había ningún nuevo animal introducido en la población de felinos en años, ¿no? O sea, siempre era la misma población.
Entonces también se asume que fue el cuidador en ese zoológico, una persona que pudo haber transmitido el virus y que tuvo también contacto con sus células, que tienen receptores, que no son receptores también tan eficaces para recibir al virus, pero que al final pueden causar algún problema. ¿Qué conclusión estamos sacando aquí? Lo que mencionábamos, el tigre tenía signos respiratorios igual que los otros felinos, prácticamente el signo era tos seca, y el diagnóstico positivo en las PCR de las muestras de hisopado nasal y orofaringeo y también de lavados traqueales. Como les digo, este tipo de procedimiento solo se puede hacer con el animal bajo anestesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que sí los afecta. O sea, que son virus que tienen receptores en las células de cualquier mamífero, pero que las diferencias puntuales en esos receptores hace que no sea tan común la infección y que cuando se presenta sean infecciones leves, ¿sí? Y de que a pesar de todo esto, en ningún caso se ha demostrado, y eso debe quedar también claro, y lo queremos decir desde ahorita, aunque al final vamos a hacer las conclusiones de este tipo de padecimientos y de esta charla, lo vamos a repetir al final, pero es muy importante dejarlo claro desde ahorita. No existe ninguna evidencia científica hasta el momento, y esperemos que no exista después, de posible contagio de un ser humano a través de los animales. Si ha habido estos casos aislados, particularmente en felinos son los que estamos presentando, pero ha habido casos aislados en perros, en hurones, en otras especies, pero en ningún caso se ha demostrado que el animal pueda transmitir la infección al ser humano. Siempre es al revés, cuando ha existido algún contagio, es un contagio leve y ha sido a partir del ser humano hacia el animal, nunca del animal al ser humano. Y pues tomemos en cuenta que ha habido millones de casos en seres humanos, hay muchos estudios que se han hecho y nada ha llegado a ninguna conclusión que pueda demostrar que hay riesgo por parte de los animales para contagiar la enfermedad al ser humano. De cualquier forma hay que tomar precauciones, pero ahorita las vamos a comentar. Y todo esto que estoy mencionando debe quedar claro de que por qué estamos prácticamente seguros, si no al 100%, pero sí al 99.99%, o sea, porque seguridad en biología y en este tipo de eventos donde pues todo puede suceder, pues no se puede hablar del 100%, pero sí podemos hablar del 99.99% por todo lo que hemos estado mencionando, los grupos de coronavirus, los receptores, las diferencias puntuales en los receptores, y porque pues no es la primera vez que pasa. Y habíamos hablado del SARS-CoV o el SARS-CoV-1, ya que este es el 2, el actual, pues el primero pues fue el 1, en el 2002, que originó también una pandemia importante, que pues sucedió exactamente lo mismo que está pasando ahorita. Hubo, pues al inicio, existe un nuevo virus, hay animales que se están infectando con signos respiratorios ligeros, pues vamos a hacerles las pruebas, les hicieron PCRs, salieron positivos, les hicieron hisopados, lavados traqueales, tal, y salen positivos los animales. Y al inicio, pues sí, otra vez, pues la alerta, la alarma de que los animales lo pudieran tener. Entonces, pues fue la novedad en ese momento. Y ante la novedad, bueno, pues la difusión, la noticia, y pues muchas veces, pues sí, las noticias también tienen que vender. Y vendían pues este tipo de aspecto, ¿no? Entonces no hubo prácticamente, después de estos casos aislados, no hubo ninguna difusión masiva del SARS-CoV-1 en los animales, y se calmó el asunto, como se está calmando ahorita y no se vuelve a repetir, y no se consideran los animales como portadores importantes o transmisores importantes o vectores importantes de este tipo de infección hacia el ser humano. En el 2002 hubo esos casos aislados y hasta ahí quedó. Lo mismo con los estudios. Ahorita vamos a hablar de los estudios experimentales. Hubo un estudio particularmente también en China, titulado Susceptibilidad, bueno, que se publicó, y el artículo publicado tiene este título: Susceptibilidad de hurones, gatos, perros y otros animales domésticos al SARS-CoV-2, y se publicó en la revista Science. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron en este estudio experimental? Inocular
gran cantidad de virus, o sea, aislamientos con gran cantidad de virus en forma intranasal a los gatos. Y también se lo inocularon a los perros, a los hurones y a otras especies, como lo dice el título. ¿Qué es lo que vieron después de inocular grandes cantidades? Bueno, en algunos casos sacrificaban a los gatos, otros los dejaban vivir unos días más. En los que sacrificaban veían que el virus o que los gatos salían positivos a las pruebas de PCR. Puntualmente salían positivos, se les hacía necropsias y se veían lesiones importantes en el aparato respiratorio de estos gatos, cuadros inflamatorios muy serios incluso. Y en los gatos que se les dejaba vivir, se les dejaba en contacto con otros gatos a los que no se les inoculó el virus, o sea, en jaulas separadas, pero adyacentes. Y al final, los gatos que tuvieron o que estaban adyacentes a los gatos infectados también les hicieron prueba y salieron positivos. En ningún caso estos gatos contagiados a partir de los gatos positivos en ningún caso tuvieron una manifestación clínica importante. Y sí, lo que se vio importante fueron las lesiones a la necropsia, pero dejando claro de que las condiciones experimentales es muy difícil que se reproduzcan en forma natural, en condiciones naturales, en los gatitos, porque fueron cantidades que, o sea, que a las cuales no podrían tener contacto, ¿no? O sea, la lógica es no podrían tener contacto porque tendrían que tener contacto con concentrados de virus que no se tienen en la saliva del ser humano, ¿no? O sea, ni inoculándole saliva o secreción nasal de un ser humano se consigue esa concentración. Entonces eran cultivos y eran concentraciones de estos virus muy altas, lo cual en el medio, en forma natural no pasaría. ¿Y por qué comento esto también? Porque en el 2002, cuando estamos hablando del SARS-CoV-1, aparte de que también se diagnosticaron gatos con COVID, digo no con COVID, porque en ese entonces no se llamaba con COVID, con el SARS-CoV, con el virus respiratorio agudo severo de aquel entonces. Además de esto, también hicieron estudios similares y en esa ocasión se les inoculó el virus no por vía intranasal, se les inoculó virus por vía intratraqueal a los gatos anestesiados. Y después también salieron positivos y también se vieron lesiones severas. Y a pesar de todos estos estudios y de los casos aislados que se encontraron, nunca más y con el paso del tiempo nunca se diseminó entre los animales ni fue causa de enfermedad importante en los gatos. Lo mismo con el H1N1 en el 2009, por ahí también hubo 2 gatos positivos al H1N1 y nunca ha habido casos de enfermedad respiratoria severa en gatos por influenza, ¿no? Por el virus de influenza humana o el H1N1. Entonces, son casos aislados que sí les hacen pruebas, salen positivos y nunca más vuelve a aparecer como problema en la historia de estas enfermedades. Es más, cuando tenemos un gato con un problema respiratorio severo, pues lo más probable es que ese problema sea por herpes virus felino o por algún otro agente, incluyendo a la bordetela, que sí puede afectar a los gatos, pero no tanto. O sea, no lo podemos asociar a estos virus que ya estamos determinando que son patógenos más, si no 100% específicos, pero con tendencia a afectar a la especie para la cual pues existen receptores con mayor afinidad. ¿Ok? También, pues hablando de antecedentes, también se hizo en Wuhan, China, un estudio serológico con 102 muestras por medio de la prueba de ELISA, pero sabemos que muchas pruebas serológicas no son específicas. Estas, de acuerdo a la literatura, decía que sí eran 100% específicas para el SARS-CoV-2 e incluso podía diferenciar si eran positivos al coronavirus en gatos que no tenían ninguna similitud con los coronavirus felinos propios, serotipo 1 o 2 o biotipos 1 o 2. No había nada de eso, sino que sí eran pruebas para SARS-CoV-2. Y de las 102 muestras, 15 salieron positivas. 3 de las positivas eran de gatos de pacientes con COVID. 6 gatos eran callejeros y 6 provenían de hospitales veterinarios. Entonces, como comentan en este estudio que no hubo ninguna reacción cruzada con coronavirus felinos. Eran positivos
al coronavirus felino. Entonces, ¿qué indica? Que sí, pueden tener contacto, que sí induce una reacción inmunológica. De hecho, el gato puede tener contacto con un coronavirus de cerdo, con el de la gastroenteritis transmisible, y va a generar anticuerpos, pero eso no quiere decir que tengan problemas, ¿no? Que tengan problemas clínicos. O sea, otra vez, o sea, no son estudios que demuestren que el gato puede padecer la enfermedad, que el gato puede adquirirla, que puede padecerla, pues sí, los reportes de esos gatos, pues sí lo han demostrado, que lo puede padecer en forma muy ligera, pero son, repito, casos aislados que no hay que generalizar y que no hay que tener mayor temor a estas enfermedades, dado pues todo lo que implica el hablar de esto ante la población preocupada y más a la población que ha sido afectada con algún familiar que ha tenido la desgracia de tener un pariente, un familiar enfermo o gravemente enfermo, entubado o incluso que haya fallecido. Entonces sí es un tema delicado y que amerita que nosotros como médicos veterinarios podamos dar toda la indicación y toda la recomendación y tener estos conceptos para poder dar la información adecuada y que no se vaya a tener un temor injustificado. Ahora, el hecho de no tener temores injustificados no implica que no se toman las precauciones debidas también. O sea, porque pues igual, si hay 6 casos o 200 casos es lo mismo. O sea, son casos que se han documentado que indican que puede haber cierta predisposición y habrá que cuidar, igual que con los seres humanos entre sí, mantener una sana distancia y mantener medidas de higiene, pues lo mismo para los gatos que provienen o que están en una casa donde hay un ser humano infectado. Hay que tener precaución para que ese gato no se convierta en un gato enfermo, aunque sea leve, pero que no se convierta en un gato enfermo, aunque sea poco probable, pero también hay que tomar la máxima precaución, y para que ese gato no pudiera ser en un momento determinado, aunque no se ha comprobado, que no pudiera ser un vector del virus, ¿no? Quede claro que actualmente no existe ninguna evidencia científica de que los animales de compañía puedan ser una fuente de infección para el ser humano. En el estudio que les estaba hablando hace un momento, pues también cabe la noción, el comentario de que en este estudio sí dijeron que los gatos, o sea, precisamente con esa gran carga de virus que inocularon, los gatos eran más susceptibles que los perros. A los perros también los inocularon, también fueron susceptibles, pero medianamente susceptibles o muy poco susceptibles. Y los que fueron más susceptibles fueron los gatos y los hurones. Y en ese mismo estudio se vio que los que no son susceptibles al SARS-CoV-2 son los cerdos, los pollos o los patos. Entonces, eso fue la conclusión en este estudio, ¿no? Entonces, con cerdos, pollos o patos, ningún tipo de consideración. Con perros, pues pudiera haber una susceptibilidad leve, y con los gatos porque comparten o hay sitios similares en su proteína receptora de la enzima convertidora de angiotensina, sitios similares, aunque difieren en otros sitios, pues sí pudieran llegar a ser susceptibles en un momento dado, pero que ya ha quedado claro que no hay ninguna susceptibilidad mayúscula, ningún riesgo importante, y que seguramente esto con el paso del tiempo se va a terminar aclarando de que pues fueron casos aislados y que nunca hubo una diseminación masiva de este virus entre la población de animales, de gatos o de perros, ¿no? Entonces, debe quedar claro. Y esto mismo lo han enfatizado, no lo digo yo, o sea, ni lo dice solamente organizaciones como la OIE, que es Organización Mundial de Sanidad Animal, sino también la OMS lo ha enfatizado, el riesgo de los animales que no se consideren como fuente probable de infección hacia el ser humano. El ABCD o el Advisory Board of Cat Diseases europeo también ha dicho lo mismo, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación de Médicos Veterinarios para Pequeñas Especies, que es la WASABA, que es la organización internacional, también ha recalcado lo mismo. Entonces hay muchas fuentes que enfatizan que no hay riesgo, y por lo menos hasta el momento, o sea, porque no se puede asegurar que en un futuro no se descubra algo, pero hasta la fecha no hay ninguna evidencia de posible transmisión o un papel medianamente minúsculo de transmisión de los animales hacia el ser humano. Que pueden ser susceptibles, sí, pero que esa susceptibilidad seguramente, pues con el paso del tiempo se va a ver que no se disemina en forma amplia entre los animales y no va a haber mayor problema con ellos. Que de cualquier forma
hay que tomar medidas de prevención, como decíamos. O sea, si hay una persona con COVID o confirmada o sin confirmar, con sospecha, que tiene fiebre, que tiene todo lo que se ha comentado en todos los medios infinidad de veces, la pérdida del olfato, la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, el malestar general, todo eso, si se tiene algo de eso, se haya hecho o no se haya hecho una prueba, hay que usar cubrebocas, aunque viva solo con el gato o con el perro. O sea, la persona que está infectada tiene que cuidar a su mascota y usar cubrebocas. De preferencia, no manipular a ese individuo, o sea, esa persona enferma, si no está hospitalizada y está en su casa, que no manipule a su mascota, ni a sus platos de comida, ni a sus juguetes, ni a sus accesorios. Y si lo tiene que hacer, porque es la única persona que lo puede hacer en la casa, se tiene que lavar perfectamente bien las manos, usar gel sanitizante, usar el alcohol al 70%, lavar perfectamente bien los accesorios también. Si los tiene que manipular, lavarlos bien, secarlos, y cuando los manipula para lavarlos, incluso hacerlo con guantes. No compartir alimento con el animal, no compartir toallas con el animal, no secarlo con la misma toalla, aunque puede parecer lógico, pues nunca está de más hacer estas observaciones, y que mantenga sana distancia con la mascota, es decir, que no duerma con ella, no darle besos, ni acercarla a la cara o permitir lamidos. Es decir, la misma precaución que tendríamos con una persona deberíamos tenerla con el animal, para evitar que por aquello, o sea, no porque sean casos aislados, vamos pues a permitir o a desentendernos del caso y ser irresponsables. Entonces, nuestra medida es tener las precauciones mayores posibles y evitar que el gato salga de casa. Los gatos, por mucho que se diga que son de tendencia de vagabundear y que de lo normal es que salgan, que cacen, que tengan actividad, acuérdense que la actividad mayúscula que puede tener el gato es dentro de casa, para darle una vida más larga y placentera. ¿Cómo le hacemos placentera esta vida? Pues enriqueciendo el ambiente. O sea, el enriquecimiento ambiental es algo que no nos cansamos de hablar, porque es algo que le da mejor calidad al gato, mejor calidad de vida, lo hace tener ejercicio, hace que no suba de peso, que esté feliz, que interactuemos con el gato, que juguemos cuando no hay una persona enferma que se tenga que distanciar. Pues hay que darle calidad de vida al gato y calidad de tiempo de la persona que interactúa con ese gato. En sí, entonces, pues un gato que no sale de casa, pues tiene muchas más posibilidades de tener una larga vida que uno que sí lo dejamos salir. Y el estrés que puede tener por vivir en un espacio confinado, lo resolvemos de muchas formas. Hay feromonas que podemos utilizar, hay juguetes que podemos poner a su acceso, medios donde se pueda refugiar, o sea, lugares que no tenemos que gastar demasiado. Una simple caja de cartón sabemos que hace feliz a los gatos, y a veces pues el ingenio del ser humano o del mexicano pues puede hacer que creemos todo un túnel interconectando varias cajas, y el gato se va a volver loco y feliz con esos medios, pero que no salga de casa, porque pues, saliendo de casa puede traer algo del medio exterior, igual que nosotros. O sea, de la misma forma que nosotros, si salimos, podemos traer en los zapatos un virus de alguien porque pisamos una superficie donde alguien escupió, ¿no? O sea, eso podría ser. Por eso tenemos que dejar los zapatos afuera, o tener nuestros tapetes sanitarios a la entrada de la casa, a la entrada de los consultorios, y todas estas medidas pues siempre son adecuadas, ¿no? Y nunca están de más tomar todas las medidas para evitar que el gato pudiera en un momento dado actuar como un vector, y sobre todo que no se contagie, o que no sea de esos pocos o esos casos aislados que se lleguen a tener algún padecimiento, ¿no? Que aunque sea leve, pues preferimos que no lo tenga, a que le llegue a pasar algo al gatito, ¿sí? Entonces, finalmente, pues sí, concluir que los coronavirus pueden tener la capacidad de replicarse e infectar una especie diferente a la cual está adaptado, porque esas especies, como lo dijimos durante la charla, tienen receptores, pero normalmente no es bien recibido por la célula de otra especie, porque los receptores no son idénticos. Puede el SARS-CoV-2 esporádicamente infectar células de otros mamíferos,
y las células del gato sí se han visto que son más susceptibles, pero hasta ahora sin evidencia de ocasionar problemas mayores ni de ocasionar o de que pueda ser un transmisor de la enfermedad hacia el ser humano. Y lo más probable es que, al igual que sucedió con el coronavirus del SARS del 2002, los casos en animales no se transmitan con amplitud ni sean fuente de contagio hacia los seres humanos. Hasta la fecha, entonces, y lo recalcamos, no existe evidencia de que los animales pueden transmitir en modo alguno el SARS-CoV-2 a los seres humanos, y lo que tendríamos que estar más pendientes como médicos veterinarios es de controlar los coronavirus que sí son de gatos, ¿no? Y controlar las poblaciones de gatos y controlar la posibilidad de que un gato sea portador de un coronavirus entérico, porque ese portador puede tener peritonitis, y ese sí es un riesgo real para el gato y un riesgo para la salud del ser humano. ¿Por qué? No porque le va a contagiar peritonitis al ser humano, sino porque pues le va a causar un problema psicológico importante por un daño importante en un ser que es parte de su vida, que es parte de la familia. Entonces, por eso tenemos que cuidar lo que sí sea más probablemente causante de enfermedad a los gatos, que son los coronavirus de gatos, que son para gatos, y sí tener este conocimiento, pues para poder transmitirlo a la gente que esté preocupada o nerviosa porque su gato se pueda contagiar, y pues decirle que aunque pudiera haber esa posibilidad es mínima y con precauciones indispensables, puede haber una convivencia perfecta sin tener temor de convivir con el gato, ¿no? Y con este ser que siempre son parte importante de nosotros y de nuestro ser. Hay, para concluir, pues también unos lineamientos de la ABMA, de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, de que si es importante o no testear o hacer pruebas a los pacientes. Bueno, en primer lugar estamos hablando de un lugar donde sí se están ofreciendo pruebas para los animales, por lo cual aquí no aplicaría si no tenemos disponibilidad de dónde hacer la prueba. Sin embargo, en forma general, si hablaran de muestrear a un animal, pues tendría que ser un animal que tenga justificación. Se podría justificar, como es el caso de la derecha, si tiene signos clínicos, si ha tenido contacto con un paciente con COVID. Sin embargo, pues lo principal es hacerles las pruebas de las enfermedades que sí puedan padecer ellos, y ante una sospecha de que pudiera tener COVID, pues simplemente el manejo adecuado, o sea, de higiene y de responsabilidad, pues para evitar que ese gatito en un momento dado pudiera ser un vector, que no lo creemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que la pregunta es si le tenemos que hacer una prueba a un gatito, la respuesta sería no. O sea, no tendríamos que hacerlo porque no hay ninguna evidencia de hacer ese gasto cuando pues no sería justificado. Aún pensando que pudiera haberse contagiado, pues igual se va a recuperar, y igual que una persona contagiada asintomática, en unos días va a crear inmunidad y no va a volver a eliminar el virus y no lo va a contagiar a nadie. Entonces, que no exista temor de que un animal pueda contagiarlo porque no hay ninguna evidencia, y nos tenemos que quedar con esto, ¿no? Con las medidas de prevención y con las conclusiones que hemos comentado. Ha sido un placer pues poder hablar de esto. Espero que haber dejado conceptos claros en relación a los coronavirus de animales y la relación de coronavirus humano con los animales y con lo que ha habido hasta ahorita. Y pues cualquier pregunta, duda o comentario, estoy completamente a sus órdenes, y les agradezco también toda la atención y también la invitación a Joaquín por esta invitación, a NUPEC, a todos los que hacen posible esta difusión pues de lo poco que sabemos, pues, pero es importante tratar de transmitirlo a todos ustedes. Muchas gracias, y pues estoy atento a las preguntas. Ya me puedes habilitar. Gracias. Aquí voy. ¿Ya? ¿A Pau? ¿Ya habilitaste a Pau? Ok, perfecto. Aquí estamos. ¿Sí?
Ahí me escuchas, muchas felicidades, muchas gracias, Jesús. Ha estado excelente la plática. Ya está con nosotros la doctora Paola Trejo, quien va a leer las preguntas. Entonces, Claro. te agradezco. Antes que nada, quisiera yo, eh, pues, pues, la verdad, felicitarte por la plática, felicitarte eh, pues, por el tema que es tan actual y pues también agradecer a todos nuestros seguidores que han estado al pendiente. Les ofrezco una disculpa, ¿no? Por este inconveniente en la transmisión, pero también tengo que agradecer la paciencia que nos tuvieron. Entonces, vamos a habilitar ahorita las preguntas. Pau, buenas noches. Si quieres leer las preguntas, adelante, te escuchamos. Dame un segundo, adelante. Perfecto. ¿Me Sí, escuchan bien? van a aparecer ahí las preguntas para que puedas leerlas, Pau, si eres tan amable. Claro. Perfecto, doctor. Como dice Joaquín, bueno, perfecto. Primero, muy buenas noches. Muchas felicidades, doctor. Hay muchos mensajes que felicitan de la plática, del ponente, del enfoque y principalmente pues de la actualidad del tema. Vamos a ver algunas de las preguntas que hicieron durante su ponencia, doctor. Sí. Empezamos por algunas de las más repetidas, en la que dice, ¿qué es lo que genera que los coronavirus tengan esta facilidad de mutación? Bueno, la capacidad de mutación no sabemos, o sea, a qué se debe que tengan capacidad de mutación, no lo sabemos. O sea, genéticamente son virus recombinantes, que es lo que conocemos. O sea, probablemente exista alguna afinidad, o sea, la afinidad del parecido de los virus entre sí, de que son, o sea, que son virus muy similares y por eso se pueden recombinar. O sea, lo reconoce el virus de este, lo reconoce con el otro y en la misma célula pues empiezan a compartir material genético. Más porque pues un virus de familias diferentes o de grupos diferentes sería más difícil que se recombinaran, ¿no? Entonces, por eso mismo decía que un grupo de los alfa coronavirus con uno de los beta pues sería más complicado. Entonces, porque tienen más afinidad y más características similares, por eso se recombinan. Exactamente las características moleculares, pues tal vez un virólogo o alguien pudiera tener otro dato más específico, pero lo que conocemos nosotros como clínico es esa similitud entre los diferentes tipos de virus. Ok, doctor. Sí. Y la diferencia, una breve explicación entre la diferencia entre recombinante y la mutación. Recombinante es de que hay dos virus, uno de una especie y otro de otro, y parte del material genético de uno se combina con el material genético del otro y se genera un nuevo virus. Pero son dos virus diferentes que se recombinan. Cuando hablamos de mutación es el mismo virus que al replicarse da origen a un virus diferente. ¿Sí? Okay. Entonces, por eso el virus entérico felino puede mutar ese mismo virus al estarse replicando y estar presente en las células, y no haberlo eliminado rápido el virus porque quedó como portador el gato, le da tiempo a de que en alguna de esas replicaciones que tiene tenga una mutación, un evento diferente que haga que se forme un virus un tanto diferente, pero muy patógeno en el caso de la peritonitis. Ok, doctor. ¿Quieres poner una, Jonah? Mencionaban en el caso de especies, ¿no? En las que se han visto afectadas por COVID, mencionaban qué sucede con los mustélidos, ya que hubo un reporte en España en el que fueron positivos a SARS-CoV-2. ¿Cuál sería el papel de esa especie en el proceso de transmisión? Es lo mismo, mustélidos o hurones y todos estos que son más o menos del tejón y todos estos son más o menos susceptibles, o sea, pues de acuerdo a los estudios de que sí son susceptibles, pero no más que el gato. Y ya hablamos de que el gato es pues de los más susceptibles, ¿no? Entonces sí se llegan a contagiar, pero también son infecciones aisladas y también son datos por estudios, por curiosidad, por interés científico a veces que se investiga. Y se ve que, pues sí se presentó la enfermedad en ellos, bueno, o sí se replicó en ellos, pero pues la verdad que la importancia clínica de esto es mínima, ¿no? Doctor, hay pregunta a Ceci Gallardo
¿Y los felinos infectados se pueden contagiar interespecie? En el estudio experimental que se hizo, se demostró que sí. O sea, pero en forma natural no se ha demostrado. O sea, hasta ahorita no ha habido un caso de un gato que haya contagiado a otro en forma natural. En el estudio sí, porque les inocularon millones de virus a un mismo gato y ese gato con millones de virus pues tuvo la capacidad de contagiar a otros adyacentes. O sea, fue en forma experimental. En forma natural no se ha demostrado que esto pueda pasar. Okay. ¿Quieres presentar otra, Johnny? Mónica Orihuela, mira, Pau, ahí aparecen en el monitor las preguntas, si quieres leerla. Ok. Dice, doctor, ¿se sabe que el ozono desactiva el COVID? En su opinión, ¿cree correcto recibir a nuestros pacientes con esta solución? Híjole, yo creo que no. O sea, porque pues hay muchas cosas que se han postulado que puedan servir, y hasta ahorita pues los cuaternarios de amonio, de desinfección, el tapetes sanitarios, el cloro y todo lo que sabemos que podemos utilizar para desinfectar superficies, pero no tenemos que, o sea, cuando tenemos que tomar medidas de precaución, yo creo que en los consultorios es pensando en que un paciente, que un propietario, un responsable de un gato nos pueda contagiar a nosotros, no al gato, o no que el gato, vamos a prevenir que por manipularlo nosotros lo vayamos a contagiar, o sea, eso no debe ser motivo de preocupación, ¿no? O sea, la preocupación debe ser las medidas generales para evitar nosotros contagio a partir de personas que están llegando a nuestros establecimientos. Okay. Humano a humano, no tanto gato a humano. Exacto, de humano a humano. Para eso son las medidas, no para que no contagiemos a los gatos. De acuerdo. Sí. ¿La prueba para un gato del cual se tiene sospecha es la misma prueba que se corre para humanos? Tengo entendido que sí. O sea, porque son pruebas de PCR y lo que tienen que hacer, o sea, estas pruebas son muy específicas para el material genético del virus. Entonces, si lo que detecta es el material genético del virus, pues la prueba del humano va a detectar si ese virus está en el gato. O sea, tendría que ser la misma. Doctor, ¿y si saliera positivo, se tendría que avisar a alguna autoridad sanitaria local? Porque, bueno, no sabemos si aquí, es probable que el webinar sea visto en varios países de Latinoamérica, pero en el caso de México, si saliera positivo, ¿tendríamos que hacer algún reporte? Lo más conveniente es que sí. O sea, si se hiciera la prueba, si se tuviera la facilidad, que es complicado, pero si se tuviera la facilidad y tenemos un caso positivo, pues incluso hasta la OIM, o sea, la Organización Internacional de Sanidad Animal, y pues o sea, sí, los medios locales también. Okay. Dice Alejandra Carmona, pregunta, buenas noches, saludos, ¿existe un tratamiento específico o más recomendado para este virus en gatos? Si no hay para seres humanos, para gatos va a ser más complicado. O sea, todavía no ha habido un medicamento que se considere efectivo en seres humanos. Y como los gatos que se han afectado se han recuperado solos, o sea, realmente si acaso llegamos a ver un gato con un problema respiratorio y pensamos que lo pueda tener, pues hay que darle tratamiento de soporte, nada más. Si dejó de comer, una terapia de líquidos, si no puede respirar bien, pues porque está obstruida la vía respiratoria alta, pues tal vez un descongestionante, un antihistamínico, o sea, pero son tratamientos de soporte, no tenemos por qué pensar en cosas más sofisticadas. Porque aparte ni las hay, ¿no? Dice, ¿qué consideraciones o precauciones sugiere que tengamos en la clínica con mascotas de pacientes COVID positivos? Bueno, o sea, si estamos pensando que viene de un propietario COVID, pues obviamente el propietario que tiene COVID no va a entrar a la clínica, ¿no? Eso es lo primero, o sea, que si va a mandar a su mascota con alguien más, lo ideal aquí, en primer lugar, si el gato no tiene problemas, es que igual que la persona está en aislamiento, o sea, porque pues, siempre tenemos que procurar, aunque no haya ninguna comprobación, ningún dato que nos esté dando un panorama exacto de lo que está sucediendo o de que pueda suceder algo o un medio de contagio del gato hacia el ser humano, lo ideal es de que si sabemos de que el gato tuvo contacto, pues mejor no lo saquen de casa y tenga su periodo igual que la persona, su periodo de aislamiento de 14 días. En Hong Kong los tenían aislados 40 días. Pero pues aquí con los 14 días sería suficiente. Si es algo indispensable por lo que hay que atender al gato porque se puso mal o está
pues la precaución es la misma, o sea, tenemos que, al recibir al gato, al atenderlo, tenemos que sanitizar las manos, lavarlas bien, poner gel, ponernos cubrebocas, careta, revisar bien al gato y después de revisarlo, desinfectar todas las superficies. O sea, y en ese caso, con mayor razón, o sea, sería de los casos más justificados de usar cubrebocas en KN95. O sea, tenemos que tener todas las precauciones. No hay ninguna evidencia que nos pueda contagiar, pero eso no quiere decir que no tomemos precauciones. Okay. Justo acaba, con sus últimas palabras contestó la pregunta siguiente que decía si un gato sería capaz de actuar como vector de SARS-CoV-2 hacia el humano. No, no hay ninguna evidencia, pero, o sea, si tenemos la evidencia de que ha tenido contacto con una persona enferma, hay que tomar todas las precauciones. O sea, hasta ahorita no hay ningún informe, esperemos que no seamos nosotros el primer informe, ¿no? O sea, esa es la situación, ¿no? O sea, no, seguramente no va a pasar nada, pero las precauciones nunca está de más tomarlas. De acuerdo, doctor. Sí. Dice, Ivonne Castro dice, existía hace una década una vacuna de perro que tenía coronavirus. ¿Se sigue utilizando? Y si no, ¿por qué dejaron de manejarse en el mercado? No sé, o sea, realmente las vacunas contra coronavirus en perros se dejaron de utilizar. No sé si en alguna parte se sigan utilizando, pero se dejaron de utilizar porque el coronavirus en perros es una enfermedad leve que no causa una mortalidad importante. ¿Sí? Entonces, incluso no ha habido muchos, por ejemplo, aquí en México no ha habido muchos estudios que determinen la presencia de la enfermedad, seguramente la hay, pero al no saberlo, al no estar cierto, si al ser una enfermedad leve en los perros que no causa mortalidad, pues no estaría justificada la vacunación. O sea, simplemente le da, se va a recuperar y no va a pasar nada. Dentro de su último comentario, doctor, alguien hizo una pregunta que decía, ¿por qué cree que no se han diagnosticado gatos positivos con COVID en México? Porque no hacemos las pruebas. O sea, aquí no tenemos disponibilidad, son pruebas caras que a veces es complicado que estén disponibles para el ser humano, que se ha criticado mucho al sector salud por no haber hecho pruebas masivas y si pues quitamos pruebas para el ser humano y empezamos a distribuirlas o hacerlas para el sector veterinario, pues estamos descobijando, o sea, pensando que sí sean las mismas pruebas, que estamos descobijando a la medicina humana para poder atender estos casos. Entonces, pues no hacemos pruebas. Es probable que sea lo mismo, o sea, que si alguna persona tenía COVID y el gato tiene signos respiratorios y por ahí le hacemos una prueba, es probable que alguno salga positivo, pero va a ser muy aislado esto, o sea, seguramente alguna persona que sea positiva y tenga su gato positivo le interese y le haya interesado y lo haya investigado si se le puede hacer. Entonces, si tuviéramos la posibilidad y si la hiciéramos, es probable que como en otras partes del mundo salga positivo, pero también es muy probable que sea muy poco, ¿no? Y muy aislados los casos. Entonces, no tendría caso de que si a mí me da y tengo mi gato, le haga la prueba al gato cuando el gato no tiene nada, ¿no? Menos justificado sería. Doctor, ¿hay algún tratamiento preventivo o que ayude a proteger a los gatos? No, o sea, bueno, en general lo que previene cualquier tipo de infección, igual que en los seres humanos, es primero las medidas de sanidad, de que no salgan de casa, cuidar el contacto con seres positivos, pero sobre todo, pues mantener un gato bien alimentado. Pues ya sabemos que nuestros patrocinadores tienen de los mejores alimentos que existen, ¿no? Entonces, pues denle un buen alimento al gato, denle que esté bien nutrido y probablemente eso sería básicamente la situación, que no tenga parásitos, que lo desparasiten. O sea, teniendo un gato sano va a poder responder mejor a cualquier agente que tenga y más nos vamos a preocupar más que por el COVID, por virus de gatos, por el herpes virus, por el calicivirus, por la panleucopenia, o sea, eso sí le podría afectar al gato en forma más importante. Entonces, creo que no nos deberíamos preocupar tanto por el COVID, como dijimos a lo largo de la plática, sino por las enfermedades propias de los gatos. Aquí Dare González dice, como médicos, al tener contacto continuo con pacientes como perros o gatos que son portadores de ciertas enfermedades causadas por coronavirus, ¿podríamos generar algún tipo de inmunidad? O sea, si nosotros cruzada al COVID. O sea, si nosotros nos podemos inmunizar.
Es correcto. No, hasta ahorita no hay ninguna evidencia de eso tampoco, de que esto pudiera suceder. Como vimos al inicio de la plática, también existen muchísimos coronavirus. Podemos, o sea, generar inmunidad cruzada y generar anticuerpos, para un coronavirus, pero no necesariamente nos van a proteger contra una infección, ¿sí? O sea, en caso de que tengamos contacto con el coronavirus, ¿no? Entonces, o sea, a lo que me refiero, si yo tengo contacto con un coronavirus de gato y creo anticuerpos, no me va a proteger contra el COVID, ¿sí? O sea, porque si eso fuera, ya estaría resuelto el problema de la vacunación en México, y hasta ahorita todavía no sé, en México y en el mundo, ¿no? Hasta ahorita todavía no hay en el mundo una vacuna. Hay varias que empiezan a querer probar, en Reino Unido y en otros lados, pero todavía no hay una vacuna. Entonces, pues si fuera así de inmunizarnos, pues voy a tener contacto con mi gato y ya voy a estar protegido. No, eso no sucede así. Puedo generar anticuerpos, sí, pero esos no me van a proteger contra el COVID. Doctor, ¿cómo abordar el tema con los propietarios para decir los cuidados de prevención si que se empiece a satanizar la especie? Pues tal como lo manifestamos a lo largo de la charla del día de hoy, hay que ser cuidadosos, hay que decirles de antemano, acuérdense siempre que cuando vamos a dar una noticia podemos usar el método del sándwich, ¿sí? O sea, dejar lo malo en medio y dejar al principio no hay ninguna evidencia, o sea, tenemos que empezar diciéndole que no hay ninguna evidencia. Hay algunos gatos que se han podido contagiar, ¿sí? Muy leve, se recuperan, y ha sido casos aislados. Y no hay ninguna evidencia reconocida por la OMS, por la OPS, por la OIE, por la WASABA, por la ABCD, o sea, no hay ninguna evidencia de que nos pueda contagiar. Si dejamos en medio la mala noticia, el factor sándwich hace que nuestro, pues el interlocutor o el que está recibiendo la información diga, pues se quede tranquilo, ¿no? O sea, sí le tenemos que decir, por si acaso, como algunos gatos se han contagiado, hay que tener medidas de prevención, simplemente no lo deje salir de casa. Si hay una persona enferma, pues trate de tener medidas de precaución, pero no hay ninguna evidencia. O sea, siempre concluyan diciendo no hay ninguna evidencia, ¿sí? Más o menos lo traté de hacer en la plática, para que quede claro. Doctor, ¿se puede utilizar las pruebas de sangre que actualmente están en el mercado para diagnosticar este virus en los felinos? Las pruebas de sangre... Me imagino que de las serológicas. Es que las pruebas serológicas no van a servir, ¿no? O sea, si tienen una utilidad muy pobre, o sea, hay infinidad de tipos de pruebas serológicas. Y normalmente las que podemos tener acceso generalmente no son específicas, ¿no? O sea, por ahí sí hay en el mercado internacional pruebas específicas serológicas, pero ni siquiera en México para seres humanos tenemos pruebas serológicas y por eso no las recomienda la Secretaría de Salud. Entonces, la verdad no tendría ningún caso, ¿no? O sea, le hago una prueba de coronavirus. Hay pruebas de coronavirus para gatos, me dicen que es positivo, no sabemos si tiene coronavirus entérico, si tiene peritonitis, si tuvo contacto con cualquier otro coronavirus, porque va a dar positivo nada más. O sea, no me sirven mucho esas pruebas. Ok. Dice Guadalupe Mendoza, si quieres te apoyo en esta, Pau. Guadalupe Mendoza pregunta, buenas noches, ¿se le dio tratamiento a esos gatos positivos o se recuperaron de manera natural? La mayoría de los reportes que nos dan, o sea, y de donde sacamos la literatura, dicen que se recuperaron de manera natural. O sea, no hay, en ninguno de los casos vemos que les hubieran dado algún tratamiento, aunque pudieron haberle dado algo y no estar en el reporte. Pero lo más probable es que haya sido en forma natural. Listo. Leo otra. Buenas noches. ¿Podría existir un buen resultado con el uso de interferón omega recombinante de origen felino con respecto al coronavirus de gato? No, de hecho el interferón omega se ha probado junto con otros interferones para los coronavirus y para la peritonitis infecciosa, y se ha visto que no
son completamente inefectivos, ¿no? Entonces, en todo tipo de estudios controlados y científicamente bien documentados, nos han comentado de que no sirve el interferón para este tipo de enfermedad. Sirve para otras cosas, pero para el coronavirus no. Antes, cuando se empezó a utilizar el interferón, pues sí estaba muy de moda utilizarlo para todo, para la peritonitis y todo, pero poco a poco fueron saliendo estudios que nos demuestran que no sirve. Uh-huh. Ignacio Campos Betanco dice, si los ministerios de salud humanos no poseen suficientes pruebas para los humanos, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico en gatos? Exactamente es lo que comentaba, o sea, no lo hacemos ni lo recomendamos, ¿no? O sea, no lo hagamos, ni siquiera pensemos en ello, no tiene caso. A veces es más una curiosidad morbosa que realmente útil para algún fin práctico en lo particular. Perfecto. Doctor, dice, Sí. Sami Escutia pregunta, ¿qué políticas públicas se deben implementar en México para reducir y concientizar a la población sobre enfermedades zoonóticas? Pues obviamente información, ¿no? O sea, creo que ante todo, siempre ante un problema sanitario hay que dar información y no solamente a nivel público, o sea, porque se podría generar algo federal, local, donde se dijera, pues hay que poner o es obligatorio poner estos cartelones o esta información a toda la gente, pero yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es en cada uno de nosotros informar adecuadamente a los responsables de los animales de qué es lo realmente importante que se pueda transmitir. ¿Cuántas veces no ha habido temor a la toxoplasmosis, ¿no? Y que hay que manejar el arenero con cuidado y hay que tener higiene y se preocupan mucho de la toxoplasmosis cuando para que el toxoplasma se contagie al ser humano necesita haber esporulado, tienen que haber pasado de 28 a 72 horas en el arenero sin haber limpiado el arenero y después haber tenido contacto con la materia fecal e ingerir el oquiste esporulado, cosa que es bastante complicada. Y hasta ahí nos quedamos cuando hay otros parásitos que se pueden transmitir con mucha más facilidad y entonces nada más le damos importancia a lo que tiene fama, pero al parásitos como el Toxocara, como el Cryptosporidium, como la Giardia, como todos estos que pueden ser más fácilmente transmisibles, a eso no les damos información y nos corresponde a nosotros como médicos hablar de esta concientización, de hacer coprológicos, de estar midiendo la posibilidad de este tipo de infecciones y si se tienen, pues tratar de explicarlas mucho mejor todavía para evitar recontagios. Okay. Fernando Beltrán pregunta, doctor, ¿un gato positivo a leucemia tiene mayores posibilidades de desarrollar SARS-CoV-2 de un propietario positivo a COVID? Mira, no hay nada publicado todavía de esto, pero definitivamente sí. O sea, si un gato tiene leucemia, depende de la fase de leucemia que tenga. Si está en una fase inmunosupresora, porque puede ser un portador latente o puede ser un virémico persistente, pero bajo estabilidad, y tal vez no implique mayor cosa de ser positivo a tener contacto con el virus. Pero si está inmunosuprimido en ese momento por la leucemia y tiene contacto con el coronavirus, pues sí, seguramente va a estar más susceptible como contra cualquier otro agente que pueda llegar al gatito. Ok. Por Doctor. eso en esos casos más precauciones con gatos inmunosuprimidos que puedan tener posible contacto con una persona infectada. Okay. Doctor, ¿los medicamentos usados en humanos podrían ayudarnos en el tratamiento para los gatos infectados? No sé qué tratamientos se refieran particularmente, pero como comentamos antes, los tratamientos en humanos se han probado cosas, han hablado de la ivermectina y de otra hidroxiquinoloína y otras cosas que no han demostrado ningún efecto y que pues menos lo vamos a emplear en gatos. Si son tratamientos de soporte, seguramente pues son del mismo grupo de productos y seguramente sí se podrían utilizar. Okay. Ana Lilia Ortiz Rodríguez dice, ¿qué tanto recomienda la vacunación contra leucemia en un gato positivo a esta? Bueno, claro, aunque esto ya es otro tema, lo que podríamos recomendarle es que no lo vacune.
O sea, si un gato tiene leucemia, no se debe vacunar contra leucemia. Si está sano clínicamente y decíamos no está inmunosuprimido en ese momento, se puede vacunar contra todo lo demás, pero ya contra leucemia no le va a servir de nada. Entonces no tiene ningún caso, aunque la vacuna no le cause ningún problema, no le va a servir. O sea, por eso cuando se vacuna contra leucemia hay que hacer pruebas de leucemia siempre previas. No se vacunen. Si sale positivo, no tiene caso vacunar. Ok. Doctor, otra pregunta dice, a pesar de que el SARS-CoV-2 tiene un acoplamiento limitado en las células de los gatos, ¿la respuesta inmune del sistema inmune sigue siendo igual de eficiente? Es que eso va a depender del gato. La respuesta inmune se va a dar cuando el virus se logró replicar y entonces el organismo trata de parar la replicación con esa respuesta inmune. Entonces, un gato que tuvo contacto con el coronavirus y no le causó nada, el sistema inmune ni siquiera tiene por qué trabajar en ese caso. Entonces, seguramente no va a tener una respuesta inmune porque no la necesita. Okay. ¿Hay alguna edad, alguna población susceptible a la por COVID, doctor? ¿Linus? No. O sea, como son muy pocos gatos ahorita, no podemos hablar de edades. O sea, hasta ahorita han sido muy pocos aislados y de cualquier edad. Pero no lo sabemos. Tendríamos que tener tal vez ya 200 gatos para poder decir cuáles son más susceptibles. Okay. Jessica Piña, doctor, pregunta, ¿sobre el pelaje puede haber partículas virales, sobre todo si el propietario es asintomático? ¿Hable uso de alcohol sobre la capa solo a manera de asepsia? No. No recomendamos nada sobre el animal, ningún antiséptico, nada porque le puede irritar. Es muy poco probable que esté sobre el pelaje. En general, todos los medios masivos de comunicación y de investigación han determinado de que no tenemos por qué tener temor de que sobre el pelo esté. O sea, puede permanecer, pues sí se ha visto algunas horas o hasta días en superficies como plásticos, superficie dura, que en papel dura hasta 3 horas. En el pelaje, híjole, podría, o sea, la lógica determinaría de que si alguien le estornuda al gato y lo podría tener ahí, pero es lo que recomiendan las organizaciones mundiales de salud en general es que no le tengamos miedo al pelaje porque pues, es muy poco probable que sobreviva ahí. Igual que los zapatos, o sea, porque aunque tenemos mucho miedo de no meter virus a la casa y que tenemos que sanitizarnos y todo, pues realmente no hay mucho. Ayer estaba viendo de que había ya unas recomendaciones o una sección importante de la Organización Mundial de la Salud para donde atienden mitos o muchas cosas, ideas erróneas que se han creado con relación al COVID-19. Y una de ellas es la de los zapatos, aunque eso no implica que no tengamos que tener los tapetes sanitarios, pero que sí es muy poco probable que esté ahí, igual que es muy poco probable que esté en el pelaje. Entonces, más que ponerle alcohol ni nada de eso, pues es pues tener limpios a los animales y ya. Okay. Una más, Pau. Sí, justo. Última pregunta, doctor, de Gabriela Mosque. Dice, buenas noches, mi pregunta de por qué no sirve la vacuna de coronavirus en gatos. Se ha visto que hace más inflamación, pero ¿por qué y cómo relacionar con la vacuna en humanos? A ver, no sé si se refiere a coronavirus. En gatos no se ha vacunado nunca contra el entérico, precisamente porque la inmunidad es muy corta la que genera. Y aparte de porque los anticuerpos pues, son predisponentes para la infección por la peritonitis, entonces no tiene caso vacunar. Y la vacuna contra la peritonitis que se empleaba no era para inducir anticuerpos, sino es para inducir inmunidad de tipo celular y se aplicaba por vía local. La efectividad de esta vacuna se veía que era como alrededor del 40%, entonces como no servía mucho, pues se dejó de utilizar. O sea, ¿por qué? Porque es muy probable que se vacune un gato que está clínicamente sano, pero es un portador. Y a pesar de haberlo vacunado, evitó la entrada de algún virus, pero el virus que ya tiene dentro va a mutar y igual se enfermó. O sea, esa es la razón por la cual no funciona. Perfecto, doctor. Perfecto. Pues, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Vamos a ir ahora a la sección de
de premios y luego, pues ahorita vamos a correr el video de los premios y pues, te vamos a pedir que seas tú el que nos dé la señal para correr la ruleta digital. Entonces quisiera poner ahorita el video, dame 30 segundos y regresamos. Ok, adelante. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a colocar a Jesús, Pau y el monitor. Entonces, pues llegó la hora de entregar los premios antes de cerrar. Entonces tú nos indicas en qué momento la corremos. Si a la voz de 3, 4, tú nos dices, Jesús. A la voz de 3. Sí, adelante. Voy con el conteo. 1, 2, 3. Ahí está el primero. Jorge Luis Bernet Ceballos, el libro de farmacología con el boleto 18,483. Felicidades. Vamos con el segundo premio. Mayra Torres Endeje. Segundo libro, Farmacología Práctica en Gatos. El tercer premio es Amairani Maleni Prieto Juárez, con el boleto 15,563. Vamos con el siguiente libro. Álvaro de la Cruz Solís, con el boleto 17,203. Y vamos con el siguiente premio, que es el libro de tu autoría de enfermedades en gatos, con el nombre de Porfirio Hernández Saldaña, con el boleto 606,266. Ahora vamos con el set de muebles y el ganador es Dani González Mendiola. Liz Dani González Mendiola, con el boleto 07660. Vamos con el rack. Boleto 18,102, Elson Ontiveros Romero. Y el último premio es otro rack de Nupec. El boleto ganador es $18,613, María Concepción Dorantes. Pues a todos ellos, muchas felicidades. Estaremos contactándoles a partir del día de mañana y el lunes para hacerles entrega de sus
de sus premios. Yo creo que pues dejamos ahí un ratito. Ellos son los ganadores de este segundo webinar y bueno, pues yo creo que ya vamos a despedirnos. Quisiera cerrar con Jesús y con Pau. Pau, muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia y reitero las disculpas a todos nuestros seguidores. Jesús, no queda más que agradecerte pues, esta magnífica charla que nos has dado. Estoy muy contento porque te voy a ver nuevamente el día 29 de octubre y bueno, ahí tendremos nuevamente el honor de tenerte en nuestra plática. No sé si quisieras tú agregar algo, Pau, después vamos con el doctor Jesús. No, al contrario, nada más agradecer a todos su asistencia y aquí los esperamos en los siguientes webinars. Perfecto, perfecto. Gracias, Pau. Muy buenas Jesús. noches. Sí, pues buenas noches a todos. La verdad, otra vez agradecido por la invitación. He estado muy contento y muy feliz pues, de compartir pues, estas ideas y espero haya sido de provecho y pues también va a ser un placer estar próximamente con ustedes de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Y bueno, pues ya para despedirnos, nada más quisiera recordarles que nos vemos el 20 de agosto a las 8 de la noche. Y pues esta plática pues la vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Va a haber más preguntas que te voy a hacer llegar, Jesús, para que te voy a etiquetar en algunas de las preguntas que no tuvimos la oportunidad de leer. Pero bueno, pues agradeciéndole a Nupec, a todo mi equipo y a ti por la paciencia y por la dedicación a esta charla. Pues no queda más que despedirnos y agradecerles a todos la presencia el día de hoy. Bonita noche y descansen todos. Cuídense mucho, cuídense a sus familias, por favor. Buenas noches. Nos despedimos. Buenas noches a todos.